Paz a vosotros, hermanos en Cristo Jesús, que la gracia redentora de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes. Les saludo a la distancia y les envío un fuerte saludo de paz en Jesucristo. Que la gracia redentora de nuestro Dios esté siempre con cada uno de ustedes. Hermanos, continuando con estas bendiciones que el Señor nos ha dado para este día, hemos llegado nuevamente a la parte de Romanos, capítulo 15, donde nos muestra una de las grandes partes que debemos de tener como miembros, como sociedad, como pueblo, como iglesia o como nación, ¿sí? Y es por eso que nuestro lema sigue siendo aprendiendo a través de los romanos. Y el tema de hoy en día que me gustaría que todos analizáramos se llama las marcas de una buena comunión dentro de la iglesia, que está basado, vuelvo a repetir, en los Romanos, carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 1 al 13. Pero ¿qué son las marcas, hermanos, de una buena comunión dentro de la iglesia? ¿Acaso la iglesia debe tener marcas? ¿Algo distintivo? ¿Algo que lo muestre? ¿Algo que sea diferente al resto de las demás organizaciones? ¿O comuniones? ¿O reuniones? Porque hay muchísimas reuniones en todas partes del mundo, donde cada quien se rige por sus leyes, sus reglamentos. Dice, no, mira, él va para tal lado, o este pertenece a tal grupo, o este pertenece a tal movimiento. Porque dentro de la iglesia también debe de haber marcas que nos identifiquen, marcas que nos aporten, marcas que muestren lo que es una buena comunión dentro de la iglesia. Lastimosamente dentro de las iglesias tenemos marcas, y digo lastimosamente porque las marcas que tenemos son de división, de pleito, de contiendas, y no son marcas que deberíamos nosotros de representar como un pueblo de Dios, ¿sí? Como una nación santa, elegida, apartada para Él. Hemos visto a lo largo de toda la historia cómo la iglesia ha ido evolucionando, en algunas partes para bien, en algunas partes nos hemos estancado y en algunas otras partes no hemos producido y no hemos avanzado. Es por eso que hoy necesitamos comprender y analizar qué tipo de marcas deben de distinguir a la iglesia. Y para esto, hermanos, voy a pedirles que me acompañen. Vamos a pasar a la lectura en la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 1 al 13. Lo voy a leer en la PDT, en la Palabra de Dios para Todos, y dice así la Palabra de Dios, hermanos. Nosotros, que no tenemos esas dudas, debemos soportar pacientemente las deficiencias de los que tienen dudas y no buscar agrandarnos a nosotros mismos. En lugar de eso, debemos pensar en lo que es bueno para ellos y tratar de agradarlos. Así, los ayudaremos a fortalecer su fe. Cristo mismo tampoco buscó agrandarse a sí mismo. Así dicen las Escrituras, la gente que te insulta también me está insultando a mí. Todo lo que se escribió en el pasado fue para dejarnos una enseñanza y para que tengamos esperanza. La esperanza viene por la paciencia y el ánimo que nos dan las Escrituras. La paciencia y el ánimo vienen de Dios. Le pido a Él que les conceda vivir en armonía unos con otros, como quiere Jesucristo. Así, todos a una voz podrán unirse en alabanza al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Acéptense unos a otros, así como Cristo los ha aceptado. Acéptense para honrar a Dios. Puedo decirles que Cristo se convirtió en siervo de los judíos para demostrar que lo que Dios dice es verdad. Cristo lo hizo para confirmar la promesa de Dios a los antepasados de los judíos. Además, Cristo
Hizo esto para que los que no son judíos le den honra a Dios por su compasión, como está escrito. Por eso te alabaré entre las naciones y cantaré alabanzas a tu nombre. También dice, alégrense todas las naciones junto con el pueblo de Dios. Y también dice, alaben al Señor todas las naciones, que todo el mundo alabe al Señor. También dice Isaías, vendrá un descendiente de Isaí para gobernar todas las naciones pondrán su esperanza en él. Que Dios, quien da esperanza, los llene de toda alegría y paz a ustedes que tienen fe en él, así tendrán tanta esperanza que llegará a otros por el poder del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, pareciese que Pablo aquí nos está diciendo muchas cosas sobre la alabanza, sobre la ética, sobre la moral, sobre las pautas, pero especialmente lo hemos llamado las marcas. ¿Cómo es que deben ser las marcas dentro de la iglesia? Es cierto que tenemos sellos dentro de la iglesia, sellos distintivos como es el sábado, como es la ley de alimentación, como son los 10 mandamientos, ¿sí? Y como tenemos también la cena y los bautizos. Pero hay unas marcas que deben de distinguir cómo es una iglesia que ha tenido el encuentro con Cristo personalmente. Es cierto que estas marcas no salen de la noche a la mañana, ni lastimosamente toda la iglesia las llega a desarrollar. Porque no todos hemos tenido ese encuentro personal con Cristo, como lo tuvo Pablo, como lo tuvieron los discípulos. No todos nos hemos dejado llenar de su presencia. No todos nos hemos dejado marcar o sellar por una de las pautas más importantes. En los temas anteriores habíamos visto sobre el amor, las marcas del amor. ¿Y qué es el amor? ¿Para qué sirve el amor? ¿Qué estaba dispuesto a hacer Pablo por amor? ¿Y qué estamos dispuestos a hacer nosotros por amor? Habíamos visto también que el amor es una de las etapas más difíciles porque el amor representa sacrificio. Las marcas de la iglesia tienen que ser así, hermanos. Tenemos que velar uno por el otro. Por eso dice, los que son fuertes deben de soportar las flaquezas de los débiles. Y van a preguntar, hermano, pero ¿cómo podemos distinguir esa parte? Muy fácil. Yo sé que en sus comunidades o en sus iglesias donde se reúnen, tenemos de todo tipo de hermanos. Desde aquellos que están de acuerdo con alguna explicación que viene en una escuela sabática, tanto como aquellos que no llegan a entender esa explicación, tanto como aquellos que tienen un punto de vista diferente. Y sin embargo, tenemos que llegar a la comprensión, porque cada quien va a ver diferente manera el enfoque, porque cada quien va a tener un ángulo diferente y perspectiva, mas sin embargo, eso no nos tiene que llevar a un pleito o a una contienda, sino llegar a una armonía. Respetar el punto de vista del hermano y que el hermano respete mi punto de vista. En lugar de que yo exponga una idea y que quiera que esa idea se convierta en ley. Y que los demás la acepten y estén obligados a hacerlo. No, claro que no. La paciencia y el amor, el soportar los fuertes de las flaquezas de los débiles, consiste en esa parte. Que muchas veces no llegamos a comprender estas situaciones, hermanos, pero tenemos que llegar a poner de nuestra parte. En cierta ocasión me platicaban, hermanos, que yo visité una iglesia que está aquí a 20 minutos y el pastor estaba predicando y yo llegué con invitados. Era la primera vez que llegaban al templo y el pastor dejó de predicar, se bajó, agarró servilletas de papel y a las hermanitas se las puso en la cabeza que porque no pueden entrar sin velo. Se me cayó la cara de vergüenza, hermano, porque yo no sabía cómo actuar o qué responder.
Es cierto que dentro de nuestra organización tenemos o está la marca del velo y que es parte fundamental. Pero también debemos comprender que si alguien nos visita por primera vez podríamos hablar. O el hermano pudo haber hablado desde un principio, ¿sabe qué? Vamos a ir, pero nosotros creemos en esta parte. Si usted no tiene, yo le consigo. Tampoco no era la actitud del pastor dejar de predicar, bajarse y colocar unas servilletas como si fuesen velo, porque tampoco no era un velo. Entonces, ahí fue una marca que marcamos a los que fueron esa vez y que dejaron de ir. ¿Por qué? Porque nos faltó madurez. Madurez para tocar el tema, madurez para explicar y madurez para reaccionar. ¿Sí? Entonces, lastimosamente, tenemos que soportarnos unos a otros, pero estas cargas las tenemos que llevar personalmente, sin poder lastimar a los que nos visitan por primera vez o llegan a esas estancias por primera vez. Es por eso que la iglesia debe de saber que nosotros tenemos que ver una marca de una buena comunión dentro de la iglesia. El pastor pudo haberse esperado a terminar el sermón y haber hablado con el hermano y con las hermanas, con los invitados, y haberles explicado la situación. El hermano pudo evitar esta situación de haberle explicado en lo que creemos y defendemos. Y nos hubiéramos evitado todas estas partes o toda esta vergüenza. ¿Sí? Pero lastimosamente faltó madurez, faltó crecimiento, faltó comunión, faltó comunicación, pero sobre todo la ignorancia de comprender que por encima de todo tenemos que poner el amor. Es por eso que a través de los romanos hoy tenemos que aprender cuáles son esas marcas. Y es por eso, hermanos, que yo les invito que en este pasaje vamos a analizar que es una continuación del capítulo anterior, como ya lo había explicado mis hermanos anteriores. Señala claramente las marcas de una iglesia fuerte, armoniosa, rica, nutritiva, cimentada. Una vez que estudia este pasaje, hermanos, nosotros como creyentes, o el creyente, no puede reclamar que no conoce cuál es su deber dentro de la iglesia. No lo podemos reclamar porque hemos estudiado y analizado este pasaje. Se define claramente la parte del creyente en la edificación y en el fortalecimiento de la iglesia. Y está dividido en 5 marcas, hermanos, que debemos de tener como buenos seguidores de Cristo. La marca número 1, hermanos, el firme soporta las debilidades del débil. Eso nos lo marca del versículo 1 al versículo 3. La marca número 2, cada uno estudia las escrituras. Nos lo dice en el versículo 4. La marca número 3 que debemos de tener, cada uno trabaja por la armonía. Versículos 5 y 6. Marca número 4, todos se aceptan unos a otros sin discriminación. Esta es la más importante, que está basado del versículo 7 al versículo 12. Y por último, la marca número 5, el Dios de esperanza llena a todos. Versículo 13. Entonces, si realmente queremos ver si nuestra iglesia o nosotros mismos estamos teniendo estas marcas, hay que analizar. Primero, el firme soporta las debilidades del débil. Está bien, hermano, no piensas igual que yo, no crees igual que yo, tienes un punto diferente igual que yo, pero eso no me limita ni me quita que yo no te deje de amar, ni de saludar, ni de soportar. Cada uno estudia las escrituras, porque no es lo que nos dice el pastor, no es lo que el ejecutivo nos enseña en las escuelas sabáticas, o en los libros o en los cuadernillos. Cada uno agarra su propia Biblia, porque cada quien tiene su propia Biblia, y cada uno administra, vive y estudia la palabra de Dios. Número 3, cada uno trabaja por la armonía.
como las hormiguitas, cada uno va poniendo su granito y cada uno sale a recolectar y regresa, recolectar y regresa, recolectar y regresa. Y todos van en perfecta armonía. Las que ya vienen con la carga y las que van. Y así, para poder tener sustento para en temporada de lluvias. Número 4. Todos se aceptan unos a otros sin discriminación. Que porque yo tengo más, que porque yo tengo menos, que porque yo me he visto mejor, que porque no se viste mejor, que porque yo tengo estudio, él no tiene estudio, que porque tengo mejor trabajo y él no tiene trabajo. Aquí no hay distinción. Y hay que tener cuidado, hermanos, porque en esta situación de distinción, la misma palabra de Dios nos dice que el que hace excepción de personas comete pecado, ¿verdad? Entonces, para que nosotros no cometamos pecado, hay que ver esta situación, que todos nos debemos de aceptar unos a otros sin discriminar. Pero hermano, se me va a hacer difícil este punto. Ocupa el punto número 1. Soporta las debilidades del débil. Hermano, que no voy a poder hacer. Ocupa el punto número 2. Estudia tu escritura. Ya lo hice, pero aún así me falta el número 3. Trabaja por la armonía. Para que así, con el número 4, puedas aceptar sin que tú discrimines. Y por último, y el más importante, hermanos, el Dios de esperanza llena a todos. Porque así es Dios. Nos nutre, nos fortalece, nos apoya, nos redime, nos levanta, nos restaura, nos hace, nos deshace y nos vuelve a levantar. Estas son las marcas de una iglesia. Y cuando los hermanos tienen estas marcas, se siente, se vive, se experimenta. Porque llegamos, oh, qué servicio tan hermoso. Y salimos del servicio y vamos platicando, ¿viste que todos cantamos? Hoy qué bonito, hoy se cantó. Qué bonito mensaje, hoy sí me llenó. Y vamos platicándolo y lo vamos encontrando y lo vamos despartiendo y vamos repartiendo ese mensaje porque se llegó a una comunión completa. Pero no una comunión que se hace año con año como la cena o como los bautizos o cuando hay reuniones de directivas y de iglesias que se reúnen todos y ¡ay, hermanos! No. Una comunión que vamos a experimentar día tras día, reunión tras reunión. Solamente así vamos a poder mostrar las marcas que realmente estamos siendo verdaderos estudiados y seguidores de Cristo. Fraternidad debemos de tener. Ministerio debemos de tener. Existe también el débil, las debilidades. Pero en una iglesia fuerte, hermanos, el que está firme soporta las debilidades del débil. Los creyentes débiles son descritos en el capítulo 14, que no vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Pero también son los que juzgan, se quejan, murmuran y critican, que eso está más adelante en el capítulo 14. Está también los que todavía confían en una conducta legalista, una conducta de prohibiciones y de mandatos. Es que así es y así se va a hacer y así es. ¿Se acuerdan temas anteriores donde yo les hablaba que la iglesia lastimosamente hizo que una costumbre se volviera ley? Me acostumbré a esto, a esto, a esto, o el pastor nos acostumbró a esto, 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 que ahora que viene un cambio de pastor y está moviendo esto, está mal. ¿Por qué? Porque hay costumbres que se vuelven ley. Por lo mismo de que la comprensión del presente es por la ignorancia del pasado. ¿Sí? Estas frases no las debemos olvidar y las tenemos que tener marcadas para poder desempeñar una buena función. La palabra soportar, hermanos, que viene del hebreo basrasei, no significa, hermanos, soportar en el sentido de aguantar y tolerar en una actitud molesta, no, sino que significa llevar consigo al débil, sostenerlo,
Llevarlo como un padre o una madre llevara a su hijo, con amor y ternura, con comprensión y cuidado. Y aquí hacemos una pregunta, hermanos. Número 1. ¿Cómo podría prevalecer en la iglesia una actitud como la descrita, hermanos? A ver, estudiamos, hagamos una lluvia de ideas. ¿Cómo puede prevalecer? Pues bien, la Escritura, hermanos, da claramente la respuesta. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Es así de simple, hermanos. No nos agrademos a nosotros mismos, sino agrademos a nuestro prójimo. Vivamos para su bienestar y edificación. No importa lo que queremos, el lugar donde quisiéramos ir, la bebida que deseáramos tomar, la comida que no nos gusta comer. No. La película que desearíamos ver, las cosas que quisiéramos comprar. No. Si va a ser piedra de tropiezo para nuestro hermano, no. Y lo vuelvo a repetir, no. No lo hagamos. Mejor agradamos, ayudamos, sostenemos y vivimos para el bienestar de nuestros hermanos y hermanas, para que puedan ser edificados y fortalecidos en la fe. Amén. Es por eso, hermanos, que estas marcas las tenemos que tener presentes dentro de la iglesia, para poder ver, comprender y analizar qué es lo que tenemos que hacer. Hermano, es difícil, lo sé. Hermano, cuesta, lo sé. No tengo idea por dónde comenzar, lo sé. Pero hoy Pablo nos está diciendo y nos muestra, hermanos, que nos cimentemos en el conocimiento, en la palabra, que estudiemos, que analizamos, que lo llevemos a cabo y que lo practiquemos para poder desempeñar esta función, sin olvidar el amor. El amor, que es la base de todo. Por encima de la ley, de los mandatos, de los decretos y de los estatutos de Dios, está el amor, porque si no hubiese amor de Él, no nos hubiera dado nada de estos reglamentos, que hoy nos sirven para poder evitar romper una regla y para poder vivir, ya que esto nos va mostrando hacia dónde ir y hacia dónde no ir, cómo dirigirnos y cómo no dirigirnos. Ahí nos muestra su amor y compasión de Dios hacia nosotros, de cómo tiene piedad y misericordia en el amor. Hoy somos llamados a soportar, a perdonar, a compaginar. Aunque no estoy de acuerdo, pero yo te amo. Y no lo estoy haciendo hipócritamente. Lo hago desde el objetivo y el ángulo de que el Señor nos dice soportados los unos a los otros. Llevar su carga uno con otro. Hermanos, es que dentro de la iglesia aquel hermano no piensa igual que nosotros. Ámalo. Hermanos, que el pastor hoy llegó y modificó toda la situación a lo que estábamos acostumbrados. Ámenlo. Hermanos, que el consejo que tengo dentro de la iglesia es conflictivo. Ámalo. Una de las enseñanzas que decía un sobrevedor, hermanos, tenía yo mi talón y era mi propia familia. Y día con día, reunión tras reunión, en cada lección y en cada oportunidad que había en la escuela, se levantaba y contradecía. Y me hizo la vida imposible durante 4 años. Mas, sin embargo, durante esos 4 años, yo lo soporté, yo lo amé, yo lo perdoné. Y el último día que yo me iba, yo lo invité a comer a mi casa para hacer las paces con él y decirle que lo amaba. No fue, dice, pero yo lo esperé. Lo cité a las 10 de la mañana, se me dieron las 10 de la noche, pero yo lo esperé. Ya no lo volví a ver hasta tiempo atrás. Y ahora que lo encuentro, me saluda y me dice, oh primo, tenías mucha razón sobre la comprensión, sobre el amor, sobre la enseñanza. Hoy lo entendí. Si en algún momento fui tu piedra, perdóname. Y el hermano decía, yo no tengo nada que perdonarte.
porque aunque fuiste una piedra, me serviste de mucho, porque eso me inspiraba a seguir mejorando, instruyéndome, alimentándome, soportando y desarrollando más la paciencia, el amor, la benignidad y la bondad. Eso, hermanos, tenemos que hacer. Que aunque dentro de cada iglesia hay hermanos que no nos caen, tenemos que amarlos y soportarlos. Que no piensan igual que nosotros, amarnos y soportarlos. Que contradicen todo, amarnos y soportarlos. Para que se vea que eres una buena iglesia, que está marcada por la presencia de Dios, que está marcada por la armonía de Dios, que está marcada para soportar las debilidades de los débiles, que está marcada para poder llevar una fraternidad y un gran misterio, para ver una iglesia fuerte y restaurada, una iglesia que estudia, que trabaja por la armonía, que acepta sin discriminación, que vive bajo la esperanza llena que Dios nos da y nos marca a todos, y que está firme para soportar las debilidades del débil. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. Eso es lo que Pablo nos está mostrando hoy a través de los romanos, en esta séptima semana, hermanos. Las marcas de una buena comunión dentro de la iglesia. Hermano, que tengo 3 marcas, nos faltan 2. Hermano, que tengo una, nos faltan 4. Hermano, no tengo ninguna, nos faltan todas, pero hay que trabajar para poderlo llevar a cabo. Hermano, tengo las 5, bendito sea Dios. Ahora trabaja para poderlas desarrollar, enseñar, compartir, distribuir, para que los demás hermanos también puedan sentir esta presencia de Dios en sus vidas. Y así todos lleguemos a una amplia comunión en Cristo Jesús. Amén. Aprendiendo a través de los romanos las marcas de una buena comunión dentro de la iglesia. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas en gran manera, que los guíe, que los guarde, que los restaure, y les envío un fuerte saludo de paz en Jesucristo. Paz a vosotros, hermanos, Dios les bendiga, y un abrazo a la distancia. Paz a vos, hermanos. Paz a vosotros.